Hola Xavi, buenos días. Bueno, primero de todo, muchas gracias por esta dedicación que haces en exclusiva para los miembros de Cosmos, el grupo. Y bueno, presentarte un poco ante todos. Sabemos que eres doctorado en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, que has trabajado en Chicago en el detector CDF con el acelerador Tevatron en el Fermilab. Luego, el postdoc que hiciste en Alemania, 4 años. Y finalmente en Ginebra, 3 años, todo en el CERN, trabajando en ambos casos con el experimento Atlas. Explícanos un poco toda esta gran historia que has hecho de tu vida. Bueno, básicamente, después de acabar la carrera, pues me fui a trabajar como doctorado en la misma autónoma y empezamos a colaborar con Chicago, que en Fermilab había un acelerador que era anterior al LHC, que pretendía buscar nuevas partículas, buscar Higgs, y ahí pues había 2 detectores y uno era el CDF y es donde trabajé yo. Luego, una vez doctorado, fui a buscar el postdoc y el postdoc en Alemania, trabajando para el CERN, en Atlas, el detector Atlas, y también fui a Ginebra, trabajando ya para el CERN directamente en el mismo detector. En el CERN hay el LHC, que es el Large Hadron Collider, que hay la colisión, buscan la colisión de 2 protones para crear nuevas partículas, y ahí yo trabajaba en uno de los detectores que hay 2 detectores, que es Atlas y CMS, que son los generales. Luego hay 2 más específicos, el LHCb y ALICE, y buscábamos también pues, supersimetría y Higgs y otras partículas. Yo en particular me he centrado siempre más en la supersimetría. Muy bien. Ahora actualmente te dedicas a lo que es la docencia como profesor de física. Y bueno, gracias a la colaboración por un mal amigo, en este caso yo, te guiaste en el grupo Cosmos, que ya has hecho alguna intervención, has hecho alguna publicación y has respondido a alguna duda. Y bueno, se planteó esta serie de preguntas al experto y ya tienes las respuestas, que te agradezco. Sé que estás muy liado de tiempo entre tus compromisos profesionales y también personales con tu hijo de 3 años, que también, como cualquier niña, estará, que son niños cuánticos, ¿no? Que están en un sitio y en otro a la vez prácticamente, y te llevan de círculo, que decimos. Bueno, pues nada, sin más, si te parece, empezamos con las respuestas de los miembros, que tú has catalogado un poco, has ido preparando ya en un poco las que se pueden responder, las que tienen respuesta, las que crees que se pueden, las que no, ¿no? Sí, yo básicamente he cogido todas las preguntas que me habéis dicho, muchas gracias. Es muy interesante cuando recibes preguntas, porque también uno aprende más y ve lo que le interesa a la gente, y buscar pues como una respuesta para que se entienda siempre, intentando ser lo máximo pedagógico posible, pero no esperéis que yo sea el sabio que va a contestar todas vuestras preguntas, porque hay preguntas que a mí también se me escapan. Yo creo que en algunos casos vosotros sois más expertos que yo. Yo me he centrado en lo que yo tengo de experiencia y de lo que me ha llevado estos años profesionales en este mundo, y voy a contestar lo que yo sé más. Y luego lo otro, pues voy a dar unas pinceladas así rápidas para situar un poco. Vale, pues ya está. Paramos aquí. Vale, la primera tenemos Luis de Anda y nos pregunta: al colisionar partículas y al hacer el conteo de energía principal, siempre hay un faltante. ¿Existe esa posibilidad? Y la respuesta a por qué falta. Tengo entendido que no, siempre queda la misma, pero si se llegase a comprobar ese faltante, ¿podría atribuirse a tantas cosas como el escape a otra dimensión? La teoría de cuerdas, ¿puedes darme tu opinión sobre la teoría de cuerdas? Vale, muchas gracias por la pregunta, es una excelente pregunta, y de hecho va al centro de qué es lo que estamos haciendo en los detectores. Ya sabemos que hay una máxima, que es que la energía se conserva, nunca perdemos energía si tenemos en cuenta todas las posibles pérdidas que hay, las contamos todas, siempre la energía inicial es igual a la energía final. Por lo tanto, ¿cómo es que tenemos energía faltante? Pues hay 2 motivos. Primero es que el detector, cuando hacemos una colisión,
serás real, pues, por lo tanto no será nuestro detector ideal. Intentamos que el detector sea lo más compacto posible, lo más cerrado posible, pero siempre hay energía que se escapa. ¿Cómo lo vemos esto? Pues, por ejemplo, haciendo una simplificación del detector, podemos imaginar que tenemos un haz de protones que va a colisionar por aquí y por aquí, y aquí al lado, alrededor, esto es en 3 dimensiones, alrededor habrá el detector. El detector intenta que sea lo máximo compacto posible y se hacen cosas así, se hacen partes que intentan cubrir toda la superficie, todos los ángulos. Esto también por el otro lado, aquí sería el centro, por aquí del otro lado habría otra parte, y hay distintas capas de detectores donde hay las trazas, los píxeles que estarían aquí puestos aquí en medio, justo aquí habría un píxel, aquí había las trazas, bueno, aquí habría un detector de trazas, luego hay los calorímetros, que hay calorímetros electrónicos, bueno, todo un montón de detectores, y por aquí arriba habrían las cámaras de muones para detectar los muones, tanto aquí como aquí abajo. Al final es como una cebolla donde hay distintas capas y en cada capa vamos a detectar un tipo de partículas distinto. Pero claro, en la realidad, ¿qué tiene que pasar? Que la electrónica tiene que estar muy fría, por lo tanto tienen que pasar cables por aquí, cables cables electrónicos, y además va a pasar tubos para que pase el helio líquido, por ejemplo, o el helio líquido, no, el argón líquido normalmente se utiliza para enfriar toda la parte electrónica que se pone muy caliente por las colisiones de las partículas. Y cada uno de estos detectores tiene multitud de canales para coger la energía de las partículas en impulsos electrónicos y pasarlos a los ordenadores y así ver cómo colisionan qué energía han depositado las partículas. Cuando colisionan los dos protones aquí, las partículas pues hacen normalmente lo que se dice un chorro de partículas, salen un montón de partículas, salen dos, pero luego debido a la física cuántica se dice que hadronizan y se forman varias partículas. Luego acaba siendo, se dicen jets o chorros de partículas de un lado a otro. ¿Vale? Esto sería el esquema básico de cómo funciona el detector. ¿Qué pasa? Que como el detector no es ideal, pues todos estos cables que digo que van pasando, que tienen que salir, que tienen que ir al detector, y además los simples enganches entre varios tipos de detectores, pues hay zonas en que no hay material sensible para recoger la energía. Por lo tanto, hay deposiciones de energía que se pierden. Si este jet se va a un crack, o que se dice un crack, o un sitio donde no hay demasiada electrónica ni material sensible para recogerlo, no vamos a recoger esta energía. Pero el otro jet del otro lado sí que a lo mejor va a un sitio que está bien. Por lo tanto, tenemos energía buena recogida aquí y energía que se ha ido por allí. Y por lo tanto, podemos pensar que nos falta energía. Y esto podría inducir a pensar que tenemos nueva física. ¿Qué hacemos para controlar esto? Pues controlamos muy bien estas zonas. Hay que vigilar pues, que los jets vayan a sitios. O sea, cuando recogemos los datos, que todos los datos que se han recogido se han ido más o menos, se han ido a zonas que sabemos que están bien. O sea, que hay muchos datos que se descartan. Y a esto se hace offline, se aplican unos cuts, que se dicen unos cortes a los datos, que se les pide una serie de condiciones para que estemos seguros de que se ha podido recoger toda la energía. También hay problemas de calibraciones. Si por alguna razón algunos de estos canales fallan y luego los canales de al lado
intentan compensar, pero este intentar compensar a lo mejor no compensan suficientemente. Luego hay que vigilar las calibraciones, porque si yo digo que aquí, por una deposición de energía X, yo la leo como una deposición de energía mucho más grande, pues claro, no estará descompensado si en el otro lado lo he hecho bien. Por lo tanto, estas variaciones se tienen que estudiar, y esto se hace con multitud de estadística y con saber muy bien al detector y simulando muy bien al detector. De hecho, estos detectores como ALAS, que son gigantes de 27 metros de largo y son de 15 metros de altitud, como 8 pisos, pues están estudiados a milímetro, bueno, milímetro no, a la micra, ¿vale? De hecho, a veces hay cables que se tienen que cambiar, y si se cambia un cable, si en la modificación, en el programa de ordenador que está simulando el detector no se cambia esto, uno automáticamente, cuando hace un control de datos, ya ve que hay una discrepancia entre lo que predice el ordenador y lo que vemos, y es porque se ha cambiado un cable. Pues luego se introduce el cable, las características del cable, el grueso, la forma, y esto ya volvemos a tener igualdad entre los datos y los simulados. Es muy importante tener una simulación muy precisa y tener el detector bajo control. Esta es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es nueva física, o sea, ¿qué pasa? En realidad, no solo hay problemas técnicos, estos problemas técnicos se pueden solucionar. A veces hay partículas que se van, pero son partículas conocidas. Por ejemplo, la partícula W, no sé si la conocéis, un bosón del modelo estándar, decae en un electrón y un neutrino, un antineutrino en este caso. El neutrino no deja energía en el detector. El neutrino es una partícula que interacciona muy poco. De hecho, nos pasan millones y millones de neutrinos por cada centímetro cuadrado de nuestra piel cada segundo, y no nos enteramos. De hecho, pasan toda la Tierra y no nos enteramos. ¿Vale? Algún estudiante alguna vez me ha dicho, ¿pero por qué no poner un detector de neutrinos al lado todo aquí al lado del detector, y así sabemos si ha pasado un neutrino? Pero esto no es posible, porque el neutrino se detecta muy de vez en cuando. La ventaja es que pasan tantos que alguno interacciona, pero la verdad es que interaccione el neutrino justo debido al W este, pues es imposible. Por tanto, no tiene sentido poner un detector de neutrinos. O sea que los neutrinos se van. O sea que en general ya tenemos la energía que nos falta, que nosotros no podemos recoger, porque esta energía que se ha llevado al neutrino ya no la podemos recoger. Esto es un problema, porque hay el W, pero hay el Z, que también puede decaer directamente todos los neutrinos, y por tanto pues hay un montón de energía que ya sabemos que no vamos a poder recoger. ¿Cómo lo controlamos? Pues tenemos la ventaja, que es que el modelo estándar es tan preciso que hace predicciones de cuántos sucesos va a haber de este tipo o de otro tipo. Por lo tanto, nosotros sabiendo cuántos sucesos va a haber y simulando estos sucesos, otra vez una simulación, sabiendo qué va a pasar cada partícula a cada paso, o sea, cuando una partícula con un W se produce aquí y el electrón sigue unos caminos, pues exactamente el electrón no sabemos qué va a hacer, porque la cuántica nos dice no vas a poder nunca saber qué es lo que va a hacer la partícula con precisión, aunque sepas las condiciones iniciales con las que sale, que tampoco las podemos saber. Pero estadísticamente sí que sabemos lo que puede pasar una cosa u otra, y por lo tanto, si generamos muchos eventos de estos, pues tenemos todas las posibilidades, y aquí podemos simularlo, ver si funciona con la realidad, y esto ya controlamos nuestra simulación y sabemos cuántos sucesos de este tipo puede haber. Por lo tanto, ¿qué buscamos al final? Nueva física. ¿Cómo? Pues sabiendo todos los sucesos que puede haber, de W, de Z, de TOP, de todos los tipos, ¿cuánto puede irse el modelo estándar? Aplicamos unos cortes, decimos, queremos que haya mucha energía que falte y queremos que haya actividad de jets o que no haya actividad, lo que sea. Cada análisis tiene sus propios cortes
y vemos si hay si en la realidad hay más eventos que los que predice el modelo estándar, que esto es lo que nos indicaría en nueva física, porque hay más de lo que esperamos, asumiendo que no hay nada más. Otra cosa, que de momento no hemos encontrado nada, no hemos encontrado nada, pero si en algún momento encontrásemos algo, tendríamos un problema muy bienvenido, que es interpretar qué es. Porque claro, ya veis que puede ser neutrinos, lo que se ha escapado podría ser materia oscura, podría ser otras cosas. Una partícula se puede haber ido a una dimensión extra. Hasta ahora lo que se ha encontrado son partículas predichas por la teoría estándar, como es el caso del bosón de Higgs, ¿no? Pero claro, no se ha encontrado ninguna partícula que no esté predicha por la teoría estándar. Exacto. Y luego se debería interpretar qué es esta partícula. Pues sería ver qué es, ¿no? Y la gran pregunta de interpretar qué es, encontrar algo ya sería fantástico, pero interpretar qué es sería ir más allá. Necesitaríamos mucha más estadística o por lo mejor otro detector, o este mismo detector podría, depende de la energía en que se encuentre algo. Muy bien. De acuerdo, pues pasamos a la siguiente pregunta y hacemos una pequeña pausa. Sí. La de preguntas, en este caso le toca a mi compañero de staff y amigo también, David Reblijo Marrón. Creo que los fermiones, compañeros supersimétricos de los bosones de Gauge, sin masa, fluinos, fotinos y gravitinos, sí que se supone que deben tenerla. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. De hecho, supersimetría es una simetría que se dice rota. Así como materia-antimateria es una simetría perfecta porque las partículas de materia tienen la misma masa que las partículas de antimateria. La supersimetría, como no hemos encontrado ninguna partícula supersimétrica que sea el compañero supersimétrico del electrón, por ejemplo, con la misma masa, porque ya deberíamos haberla encontrado, pues se entiende que la simetría se ha roto, de algún modo ha habido un electrón que tiene esta masa y un superelectrón que tendría una masa superior, pero ambas tendrían masa. Vale, la segunda. Y de ser así, ¿podría ser esa masa ser suficiente como para considerar a fotinos y gravitinos candidatos a componer la materia oscura? La verdad es que no he oído nunca ninguna hipótesis que los considere. Pues sí, lo que pasa es que no los he oído porque no se habla de gravitinos y fotinos, se habla de otras cosas que son charginos y neutralinos. ¿Y dónde están los charginos y los neutralinos? Bueno, tenemos que volver un poco a la mecánica cuántica. Mecánica cuántica, ya sabemos que cuando medimos una cosa puede salir de una manera o de otra, pero cuando estamos midiendo algo hay otro observable que se estropea. No sabemos qué está midiendo el otro. O sea, el otro básicamente es aleatorio lo que va a suceder. ¿Y esto a qué viene con las partículas? Pues que resulta que las interacciones actúan sobre las partículas, y cuando un W, por ejemplo, está interaccionando con una partícula, pues puede ser que este W pues se desintegre en un electrón o un muón o un tabón, pero estos son estados que se dicen de electrodébiles, pero no corresponden a las masas. En los electrones, muones, tabones sí se corresponden a las masas, pero a veces no. Por ejemplo, los neutrinos tienen masa muy pequeña y resulta que los estados de masa no son los mismos que los estados de flavor, que se llama de sabor, que si es neutrino electrónico, muónico o tabónico. ¿Qué implica eso? Pues que cuando decimos que tenemos un neutrino electrónico es porque se ha producido con una desintegración débil y hay un electrón, y por lo tanto para conservar esto, pues este número leptónico, pues tiene que haber un neutrino electrónico, pero en realidad es un conjunto de partículas de varias masas. Si queréis, no es un conjunto, pero digamos que hay la probabilidad de que sea un neutrino 1, un neutrino 2, un neutrino 3. Hay 3 neutrinos de masa, pues hay un 40% que sea el neutrino 1, un 40% que sea el neutrino 2 y un 20% que sea el neutrino 3. Estoy inventando porque exactamente ahora no sé cómo es. Si es un neutrino muónico, pues tendrá un tanto por ciento de neutrino 1, tanto por ciento de neutrino 2, tanto por ciento de neutrino 3. O sea que los estados de masa y de sabor no son iguales. Y esto, por ejemplo, implica que los neutrinos pues oscilen.
cuando pasan de un sitio a otro, del Sol y son neutrinos electrónicos, llegan aquí como neutrinos muónicos, gracias a que hay esta cosa que están oscilando los estados de masa. Luego, ¿qué sucede con la parte de W y Z y fotones? Todos estos bosones, en general, también están mezclados, o sea, son un producto de toda esta mezcla, y también con el Higgs. De hecho, el mecanismo de Higgs aquí viene, y aquí es donde se entrelaza el hecho que se dice, está unida la fuerza electromagnética a la fuerza débil. ¿Por qué está unida? Porque hay este mixing, que los estados se han unido y han salido unas partículas del producto de esta mezcla que ha habido. Cuando hablamos de gravitinos y fotinos, estamos hablando de las superparejas de estos estados antes de la mezcla, ¿vale? Si hay un fotón, pues tiene que haber un fotino. Pero en realidad lo que sale masivo, lo que podemos producir en el detector, pues serán lo que se dice charginos y neutralinos. Un neutralino es neutro, y un chargino pues tendrá carga. Y en ella, en la partícula, hay mezcla. Pues en un chargino puede haber una componente de gravitino y una componente de Z, o del compañero de Z, zino que se llama. O del neutralino, pues puede haber un componente también de fotino o de gravitino, o sea que son componentes, pero no normalmente se explicita así. Por eso no has oído hablar de ellos, pero en realidad el neutralino es que hay 4, en una teoría supersimétrica básica, pues el último estado, más pequeño, este se entiende que es estable, o que según qué circunstancias podría ser estable si se conserva otro tipo de simetría, que no vamos a entrar en ello. Sería el estable, es el más pequeño, no va a desintegrarse y por lo tanto es un candidato perfecto a materia oscura. Por eso supersimetría es una de las teorías que más se habla para buscar la materia, el origen de la materia oscura. Es una posibilidad, ¿vale? Pero sí, estás en lo cierto que estas partículas, siempre que no sean cargadas, porque si son cargadas pues tenemos más problemas, porque hay que explicar una partícula cargada, pues sí que se puede detectar con más facilidad, pero sí, siempre que no sean cargadas, que algunas teorías todavía dicen que podría ser cargada, pero es más complicado, pues son candidatos a materia oscura. Que es un poco ya la pregunta tercera, ¿no? Por otra parte, si se llegara algún día a confirmar la supersimetría, ¿no sería más fácil la búsqueda del hipotético gravitón, intentando detectar su fermión supersimétrico, el gravitino? Indirectamente sí, indirectamente, pues, si tú conoces una partícula que es como gravitino, pues automáticamente estás diciendo que hay un gravitón, que sea, si todas las partículas tienen una superpareja, pues si encuentras una que es de gravitino, pues automáticamente dirás el gravitón también existe. Lo que pasa es que encontrar el gravitón es mucho complicado, ¿vale? Muy complicado. Muy complicado. Vale, y por último, las 4 preguntas que nos hacía David. ¿Compartirían algunas propiedades o características las contrapartidas supersimétricas? Por ejemplo, el fermión de Higgs, no sé cómo se denomina realmente, ¿tendría una vida tan efímera como el bosón? Bueno, el fermión de Higgs, volvemos a estar lo mismo, es el Higgsino, pero que es, cuando se habla de Higgsino hay muchos Higgs, porque otra vez estamos hablando de estados de masa y de hecho hay 5 Higgs en el estado supersimétrico. En la teoría supersimétrica debería haber 5 Higgs y luego 5 parejas del Higgs, o sea que hay muchas partículas. Y no tendría que tener lo mismo, porque unos son bosones, los otros son fermiones, y si unos son fermiones, los otros son bosones, o sea que su rol es totalmente distinto y sus características también. No solo el spin, sino que también, por ejemplo, pues lo que decíamos, el neutralino podía ser estable, y es una combinación del Higgs también, del Higgsino también, o sea que no tiene por qué ser las mismas propiedades, ni mucho menos. Aquí quería añadir que hay una pregunta de Luis Figueroa que me preguntaba sobre la materia oscura, que si sabía que era, y pues no, porque si no ya tendría el Nobel. O sea que... Yo le llevaría las paletas allá. Claro, esto no lo sé, pero hay muchas teorías, hay muchas teorías que predicen lo que es la materia oscura, y por lo tanto, pues bueno,
intentará explicarlo. Estaremos ahí a la espera a ver si el colisionador o nuevos colisionadores, ¿no? Vale, entonces ahora la segunda, otra pregunta que tenía Daniel Romero Metol, también sobre el tema, ¿no? Sí, esto está relacionado. Está relacionada. ¿Existe algún experimento programado en el LHC basado en el Higgs para resolver de una vez por todas la naturaleza de la materia oscura? O por lo menos confirmarnos su existencia. Sabemos que es un tema un poco recurrente y de hecho en el grupo Cosmos siempre que hay alguna publicación que tiene que ver con lo que es materia oscura y hay mucho revuelo, mucho interés, muchos comentarios porque es un tema muy candente, muy actual, ¿no? Parece que hay como una sensación de que se está muy cerca, de casi estamos a punto de descubrirla, estamos a punto ahí, y no sé hasta qué punto, y supongo que es la gente que está más al día pregunta sobre estos temas a ver cuál es el grado realmente de conocimiento. Bueno, de hecho Daniel ya casi lo da por descartado porque hace tanto tiempo que esperamos algo que no sale, pues ya supongo que no es lo que esperamos. La verdad es que sí que, bueno, da mucho revuelo porque, claro, descubrimos que solo conocemos un 4% del universo, lo que vemos es un 4%, o sea que falta un montón de cosas para descubrir. Es verdad eso. Esto lo indican todas las observaciones. Es la teoría que más se ajusta a lo que entendemos ahora mismo en el universo. Sí que hay otras opciones. Se puede modificar la gravedad, o sea, Einstein pues hizo la gravedad, que es la teoría de la relatividad general, que es válida para todos, en principio para todo el universo. Pero quien nos dice que muy lejos la teoría es distinta y hay unos factores que tienen que haber una corrección que va en función de la distancia y ahí se modifica un poco, podría pasar. Luego hay gente que está investigando esto. En principio no hay ninguna teoría así concreta, o yo no soy consciente de ello, que tenga más peso que la de la materia oscura. Pero claro, cuando hay tantos experimentos buscando materia oscura y no se encuentra nada, y solo vamos poniendo límites, pues claro, al final piensas, ¿y si no está ahí? ¿Vale? Esto también pasaba con el top, ¿no? Había, ¿no? Cuando el top, sabemos que hay 6 quarks, uno es el quark top, pues en su momento había las teorías topless, que no... Bueno, es que no, mucho, seguro, está teniendo mucha aceptación en el grupo. Bueno, depende. Y bueno, lo que pasaba es esto, que había teorías que decían que no había top, o las de Higgs, también ahí mismo en Alemania pues había un profesor que era partidario que el Higgs no se encontraría en el LHC porque el Higgs era una invención y que en realidad no se tendría que ir para otro lado y que no teníamos que focalizarnos tanto en el Higgs. Pues bueno, de teorías hay muchas y por lo tanto candidatos a materia oscura también, porque hay supersimetría, como he dicho antes, de los neutralinos, pero también las dimensiones extra, que esto explicaría por qué la gravedad es tan débil en comparación con las otras fuerzas, y por lo tanto hay una partícula que se llama de Klein, que el estado más, o sea, el de menor masa, la partícula de menor masa, pues también sería estable y sería casi indetectable, sería como un neutrino masivo que saldría. O también hay neutrinos estériles, o hay muchas opciones y no sabemos qué va a pasar. Basada en el Higgs es muy difícil ahora mismo. Basada en el Higgs, ¿qué quiere decir? Que el Higgs, como bien dices, es muy sensible a la nueva física y por lo tanto uno puede pensar que con el Higgs pues encontraremos algo. Si lo que decía antes, que vamos a estudiar en el Higgs o que queremos estudiar muy bien, pues cómo se acopla a todas las partículas que conocemos. Si se acopla como el modelo estándar predice, bueno, tenemos un máximo del 100%. Si vamos subiendo un 60% a esta partícula, un 80%, un 20% a esta, un 10% a esta, llegamos al 100%. Y si lo sabemos con mucha precisión, pues no habrá sitio para que el Higgs se acople a algo más. Pero si sale un 95%, pues hay un 5% que se acopla a algo que no sabemos. Pues esto es lo que tenemos que estudiar y con más precisión, y se necesitan otros, seguramente se necesitará más acelerador, un acelerador más potente y distinto, pero que bueno, en la ciencia todavía hay margen para encontrar cosas. Todavía para encontrar.
Vale, la siguiente pregunta es de Salvador Fernández Mas Cueva y nos pregunta: ¿hay más trabajos que siguen investigando sobre la antimateria y cuál es su potencial y para qué puede servir en el desarrollo de la ciencia? Sí, bueno, muy buena pregunta. Esto no es tanto mi campo, pero bueno, en el CERN sí que hay un experimento de búsqueda de antimateria, que sería el detector alfa, que ya, de hecho, ya ha habido algunos posts en el grupo de Cosmos que hablaba de ello, lo podéis buscar. Básicamente, ¿qué queremos? O sea, ¿qué es la antimateria? La antimateria es como una materia, es un nombre un poco así que llama la atención, pero de hecho es como una materia, lo único que tiene todos los números cuánticos cambiados. O sea que si la carga es la opuesta, el spin también sería opuesto, todos los números cuánticos se han cambiado de materia a antimateria. Y luego, ¿qué tiene interesante esto? Pues bueno, en principio materia es materia, o sea que llamamos antimateria se debe comportar como si fuese una materia, porque la masa es la misma. Por lo tanto, se intenta construir un antiátomo de hidrógeno, que es el más simple de los elementos, un núcleo, pero en lugar del protón vamos a poner un antiprotón, en lugar de un electrón, un antielectrón. Y vamos a ver si se comporta igual que el átomo de hidrógeno, o sea, si cae, entre comillas, no podemos dejar caer el átomo, pero si cae igual, si tiene la misma fuerza de atracción gravitatoria que el átomo de hidrógeno, si tiene transiciones electrónicas igual, simétricas a lo que haría el átomo de hidrógeno. Y esto es importante para validar la teoría. En principio no se espera ninguna desviación, pero nunca se sabe y se tiene que mirar, porque esto sí que sería romper la simetría entre materia y antimateria, y esto sería una revolución. O sea que en principio no esperamos nada, pero podría ser. Bueno, se contiene los campos magnéticos, ¿no? Creo. Sí, porque para claro, formar porque si en el contacto con la materia... Con cualquier contacto con la materia pues se desintegraría y saldrían fotones y ya no podría ser. O sea, tiene que estar en el vacío, muy controlado, y esto es lo que hace el experimento alfa. Puedes buscar en la web o en estos posts que ha habido. Aprovecho un momento porque visto que se me ha olvidado dos cosas en la anterior pregunta, la pregunta de Luis. Una es que la energía, cuando hablaba de la energía que falta, en el LHC hablamos siempre de la energía transversal. ¿Por qué la energía transversal? Porque lo que tenemos es un protón, pero el protón está formado por quarks y gluones. Por todos los sitios está lleno de gluones que están interaccionando, por lo tanto no es una partícula elemental. Cuando viene un protón y otro protón y chocan, de hecho lo que chocan no son los protones, de hecho choque no hay una interacción, y lo que interacciona es un quark de un protón, un quark de otro protón, o un gluón y un quark, o dos gluones. O sea, no sabemos exactamente qué interacciones y no sabemos la energía inicial que tiene en general, sí, el protón, pero la de cada partícula, que es realmente lo que interacciona, no la sabemos. Por lo tanto, la energía aquí tenemos un error que no sabemos cuánto es, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que sabemos seguro? Es que la energía aquí sí que es cero, ¿vale? Por lo tanto, la energía transversal al movimiento es cero. Luego, si sale algo por aquí, tendrá que salir algo por ahí. Y esto sí que se debe conservar. Ahora, la energía longitudinal no. Esto no pasa en detectores con aceleradores de electrones. Por ejemplo, en el anterior, antes del LHC, que había el LEP, Large Electron Positron Collider. En este caso, como el electrón sí que es una partícula que podemos controlar, sabemos la energía que tiene, el momento que tiene, luego se puede buscar la conservación de la energía global. Y la otra parte que se me ha olvidado, que era la coletilla de tu pregunta, que era sobre la teoría de cuerdas, la voy a contestar más adelante. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta seleccionada, que es de Carlos Cano Lanzadera, un buen conocido del grupo. Nos comenta: hay partículas con masa, bariones por ejemplo, y sin masa, bosones, pero, por ejemplo, los fotones, yendo a la velocidad de la luz, tienen una enorme energía cinética. ¿Por qué no se considera que esa energía es masa? Y si fuese masa, ¿no podría ir a la velocidad de la luz?
Es una buena pregunta, pero hay unos conceptos que no están bien expuestos. Primero, los bosones no tienen por qué tener... o sea, no es que los bosones no tengan masa y los fermiones tengan masa, no. Se dice que los fermiones son los ladrillos de la materia y por lo tanto uno tiende a pensar que son los únicos que tienen masa. Pero esto no es así. Los bosones, el W, el Z, tienen masa que son 80 o 90 veces mayor que la masa del protón, o sea que son bosones con masa, o el bosón de Higgs. El bosón de Higgs tiene una masa de 125 GeV más o menos, que esto es 125 veces la masa del protón, o sea que sí que tienen masa. Sí que hay bosones sin masa como los fotones, por ejemplo. Luego, bueno, esta parte, ¿qué es lo que distingue los protones de los fermiones? Los fermiones son las partículas de materia, los bosones, aunque tengan masa, son los responsables de transmitir la fuerza entre las distintas partículas. Pero pasamos a la parte de los fotones. Tenemos que ir un poco a la relatividad especial, que nos dice que la energía, el espacio y el tiempo están entrelazados, también la energía y el tiempo. Hay muchas cantidades que están entrelazadas. Luego, lo que tenemos que pensar, en mente nos viene siempre la ecuación de Einstein, ¿no? E igual a mc cuadrado, y de aquí la confusión que estás preguntando, que es una confusión muy extendida y normal y que yo también me lo he preguntado a veces. Lo que tenemos que mirar en relatividad es esto. En realidad, ahora explico qué es cada término. En realidad, aquello que podemos mirar en distintos sistemas de referencia y que para todos sea igual es esta cantidad que se dice invariante porque no cambia respecto al sistema de referencia. ¿Qué nos dice esto? Que la energía al cuadrado es igual a P cuadrado, C cuadrado. ¿Y qué es P? P es el momento, es relacionado con la velocidad de la partícula. Más M cuadrado, C a la cuarta, que es la masa de la partícula, y C en todos los sitios es la velocidad de la luz. Vale. ¿Y de esto qué sacamos? Pues si imaginamos que la masa, una partícula está parada. Si una partícula está parada, entonces el momento lineal es cero porque no tiene velocidad, y por lo tanto tenemos esto: E cuadrado igual a M cuadrado C a la cuarta. O sea, que E es igual a mc cuadrado. Es decir, la ecuación que tenemos en mente con Einstein. ¿Qué es esto lo que nos está diciendo? Que la energía y la masa son dos caras de una misma moneda, que si yo tengo una masa, mi masa ahora mismo en mi cuerpo tiene una energía asociada, que es la masa de todas las partículas que tengo multiplicada por C cuadrado. Esta es mi energía. Sin hacer nada yo tengo una energía, esta energía potencial que yo tengo sin moverme. Si me muevo, además, tengo energía cinética, pero si no me muevo, tengo esta energía. Esto le pasa a las partículas. Un átomo, por ejemplo, un núcleo, tiene cierto número de protones y neutrones. Si se desintegra, pues esta energía, ¿de dónde viene? Pues de la propia masa. Hay un defecto de masa que se dice, al final el núcleo tiene menos masa que al principio. ¿Y qué ha pasado con la masa? Pues se ha convertido en energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta masa es la masa en reposo. ¿Qué pasa si una partícula no tiene masa en reposo? Pues como el fotón. La masa en reposo es cero. Pues si la masa es cero y miramos esta ecuación, la energía que tiene es el momento por la velocidad de la luz. Esto es lo que tienen los fotones. O sea que ya no hablamos de la masa, los fotones no tienen masa, pero sí que tiene momento lineal. La propia energía cinética que tiene es lo que asociamos, bueno, el momento que tiene pues, es lo que asociamos con energía cinética. Y un apunte más. ¿Qué pasa si yo voy dando energía a una partícula? ¿No? Pues imaginamos que ponemos la partícula y vamos acelerando. Habría un momento que la velocidad va aumentando, y pasaríamos la velocidad de la luz, y esto no puede ser. Por lo tanto, si no podemos aumentar la velocidad, pero vamos dando energía, ¿qué está pasando con esta energía? Pues lo que está pasando es que está incrementando su masa. O sea, cuando el protón en el CERN se dice que está yendo al 99,9998% de la velocidad de la luz, esto quiere decir
que aunque le demos más y más energía, lo que está pasando es que la masa del protón ya no es de un Hz, es de mucho más, ¿vale? Aumenta miles de veces. Y tenemos un protón muy masivo, aunque no aumenta su radio, mucho más masivo, y es por efectos de la relatividad. Por eso, aquí lo vemos, ¿no? Cuando el momento ya se acerca a la velocidad de la luz, está aumentando, es la masa, esta masa en reposo, que bueno, ya no es la masa en reposo, es la masa en movimiento. Y un fotón no le pasa esto porque no tiene masa, siempre va a la velocidad de la luz. No podemos parar un fotón, porque si paramos un fotón desaparece. Y bueno, y esto de que los fotones no tienen masa, pues está comprobado por varios experimentos. Si no, la teoría propia de modelo estándar no funcionaría si tuvieran masa. Las polarizaciones que se miden de los fotones son en 2 dimensiones. Si esto pasa porque no tienen masa, y si tuviesen masa no sería así. O sea que el hecho de que no tengan masa está muy estudiado. O sea, en definitiva, siempre yo he tenido entendido como neófito que la materia es energía contenida, en definitiva, ¿no? La masa, y que cuando se libera es toda esta energía, y es esto que decías de reposo, ¿no? Y hay la famosa ecuación de Einstein y la fisión o la fusión nuclear que dio origen a las bombas atómicas, etc. De todos modos, siempre todos estos conceptos tienen problemas, porque al final estamos intentando traducir en palabras algo que no podemos ver ni observar ni que no estamos acostumbrados. O sea que esto es como decir si la luz es una onda o una partícula, pues es todo a la vez y nada de eso. O sea que es... pero tenemos que describirlo de alguna manera, y estas maneras de describirlo es lo que nos ayuda a entendernos entre nosotros, y por eso pues tenemos que intentar tener los conceptos claros. Bien, nunca lo podemos saber porque no podemos visualizar en nuestro día a día. Muy bien. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta de nuestro colaborador Daniel Romero Metón. Esta pregunta va sobre expectativas y futuro. Con una energía de 50 JeV, ¿no?, se descubrió la subestructura de protones y neutrones. Con 80 teraBeps, ¿no?, encontraron a Higgs. Ahora, llegando a unos 14, se me ocurre un abanico de posibilidades. Desde no encontrar nada a encontrar otra partícula elemental. El gravitón, la supersimetría, con las consiguientes consecuencias sobre el modelo estándar. Pero lo importante es, ¿cuál es la expectativa de Xavier Portell y el futuro del LHC? Ya debería tener planes de modificaciones para poder tener más energía. ¿Es así? ¿Podrá llegar a los 100? Es nada, ¿no? Súper acelerador. Bueno, tu pregunta está muy bien descrita, aunque creo que lo que yo piense no es relevante, en el sentido de que los físicos somos muy malos prediciendo lo que va a pasar, aunque parezca lo contrario. Pero, por ejemplo, el supervisor de Max Planck pues, también le dijo a Planck que se dedicara a otra cosa, que la física en 1870, que no se sabía nada de relatividad ni cuántica ni nada, ya estaba todo descubierto y ya solo quedaban pequeñas cosillas, pero mejor dedicarse a otra cosa que no a eso. Por suerte Max Planck no hizo eso y participó de la revolución de la física del siglo XX. Y del supervisor nadie se acuerda. El supervisor nadie se acuerda. Aparte de por esta anécdota. Sí, pues. Bueno, lo que sí que es verdad es que hasta ahora íbamos guiados por la teoría. Es decir, para encontrar el Higgs sabíamos que debería estar ahí, porque la teoría funciona a la perfección. El modelo estándar todavía no hemos encontrado nada que realmente sea significativo, que sea distinto de lo que predice el modelo estándar. O sea que, pero en el modelo estándar no había mecanismo para dar masa a las partículas tienen masa. Por lo tanto, faltaba algo. Por eso se creó el mecanismo de Higgs, para explicar eso, y para que tuviera sentido, el Higgs tenía que estar en los 100 GeV, el orden de 100 GeV. Luego todos los experimentos lo buscaban, y si no se encontraba nada, si íbamos pasando y no encontrábamos los Higgs, algo tenía que pasar. Algunas desviaciones de la teoría debería pasar y se podía estudiar. Y no muy lejos de los 100 GeV. Por eso se hizo el LHC y por eso se quiso estudiar toda esta región, aparte de que hay una posibilidad de que siempre que aparezca nueva física, como tú muy bien has descrito, que hay una posibilidad siempre que pasas a un
siempre que aumentas tu energía de colisión, estás explorando un rango de energía que no conocemos hasta ahora y por lo tanto siempre pueden salir cosas nuevas e interesantes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues bueno, ahora ya tenemos el Higgs, ahora el modelo estándar ya está muy bien definido y ahora lo único que pasa es que el modelo estándar no satisface completamente, porque una vez tenemos el Higgs no entendemos por qué el Higgs tiene esta masa y no se va a masas mucho mayores. Esto se llama el problema de la jerarquía, hierarchy problem, que tenía, bueno, que es el problema de por qué el Higgs tiene la masa que tiene y no una masa súper grande, ya que el Higgs es una escalar y es sensible a toda la nueva física. Por lo tanto, tenemos un problema, o la naturaleza tiene lo que se llama un fine tuning, todos los parámetros están tuneados para que eso sea así, para que el Higgs tenga esta masa, o hay otra física que todavía no conocemos que hace que el Higgs esté en este rango. Pero no tenemos ni idea, hay muchas ideas, hay supersimetría, hay dimensiones extra, teoría de cuerdas, hay muchas cosas que siempre están buscando pues, nueva física más allá, pero en ninguna teoría nos dice es que se tiene que encontrar hasta esta energía. Si vas a los 100, o sea, si vas a los 100 TeV, 100 teraelectronvoltios de energía, pues ahí hay que encontrar algo. Nadie nos lo dice. Pues, luego hay dos aproximaciones al problema. Uno, intentar, bueno, de momento, evidentemente, el LHC seguirá tomando datos y intentando no aumentar la energía, pero sí aumentar el número de colisiones para tener más estadística y tener mejores resultados y pueden llegar a hacer estudios muy precisos. Pero una opción es, ahora que tenemos el Higgs, vamos a estudiarlo muy bien y por lo tanto para estudiarlo muy bien vamos a buscar un acelerador menos sucio, que se dice sucio en el sentido de lo que decía antes, que el protón tiene muchas partículas dentro, pues vamos a buscar que sea un electrón, que sea más, que podemos buscar la energía, no la energía transversa solo, y que tengamos más control sobre la cantidad de colisiones extra que hay en cada colisión y que luego no nos interesa. Luego, esto nos permitiría estudiar los coupling del Higgs, o sea, cómo el Higgs interacciona con las otras partículas, y sabiendo esto vamos a comprobar el modelo estándar. Si realmente el modelo estándar predice lo que el Higgs luego hace, pues no habrá nueva física, pero si se hace con mucha precisión esto, querrá decir que puede haber en algún momento nueva física. Y luego la otra opción es irnos a más energía. Tú mencionabas el 100 teraelectronvoltios, esto significa hacer un acelerador mucho más grande, porque el problema de un acelerador es los protones que se tienen que curvar a mucha velocidad, mucha energía, y por lo tanto hay que tener unos campos magnéticos que curven los protones suficientemente. Y por lo tanto en un acelerador como el CERN pues se hará pequeño porque los campos magnéticos no son tan intensos como para conseguir esto en el radio que tiene, aunque sea de 27 kilómetros de longitud. O sea que se tiene que ampliar. Un túnel de 80 kilómetros se busca o se intenta pensar en un túnel de 80 kilómetros y todo esto. Pero esto será más adelante. También en China están intentando hacer un acelerador de linear collider, que se dice. Seguramente a lo mejor sea ahí, o bueno, hay mucha parte de China que está intentando hacer aceleradores y a lo mejor el siguiente gran acelerador del mundo pues estará ahí. Y a lo mejor habrá un par de aceleradores que compiten en distintas cosas, en buscar mejores, más precisión en el Higgs, o en buscar a ver qué pasa en los 100 TeV. Aunque esto, como siempre, es una apuesta que hace la sociedad, a decir, bueno, vamos a hacerlo, porque a lo mejor montas un acelerador muy grande y no sale nada. Hasta ahora estamos guiados, ahora ya no estamos tan guiados, por lo tanto no sabemos qué va a pasar. Por cierto, aquí quería añadir que había una pregunta sobre la longitud de Planck que Carlos Cano preguntaba más adelante. Estudiar la longitud de Planck sería, bueno, es básicamente imposible, porque
porque necesitaríamos un acelerador como toda la galaxia. O sea que esto no va a ser factible. Ya, no, Directamente no. Indirectamente se puede llegar a intuir qué pasa, pero es el problema, de hecho, es el problema de la teoría de cuerdas, que trabaja en cosas que no podemos experimentar directamente. Has dicho, para repetir, para que lo digan un acelerador no como el sistema solar, que es un año luz, sino toda la galaxia. Porque es 10 elevado a menos 43, o sea, no nada. Pero se quedó a gusto el señor Planck, ¿no? Y eso que el supervisor, que no sabemos ni el nombre, le dijo que se dedicara a otra cosa. Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa y... Vale, pues ya fuera del marco de preguntas dentro del ámbito que ejercíamos, pues tenemos la primera, es de Gustavo Fidel Trujillo, que nos comenta: según leí hace poco, el vacío como tal no existe en este universo, sería un concepto imposible, ya que hay partículas que aparecen y desaparecen dentro de ese vacío. Esto dentro del mundo de la física cuántica, ¿es esto correcto? Sí, esto es correcto, pero tenemos que entender qué es el vacío. El vacío, en principio, pues es nada, y por lo tanto no hay ninguna partícula y no hay nada de energía. Y por lo tanto, de la nada parece que no tiene que salir nada, ¿vale? Esto estamos en un nivel muy filosófico, pero en realidad hay un problema, que es que la cuántica nos dice que si sabemos muy bien la energía de algo, luego quiere decir que en poco tiempo puede cambiar. Y si en realidad no cambia en mucho tiempo, ¿vale? Si realmente para saber muy bien la energía de algo con precisión, la incertidumbre del tiempo es muy alta, y al revés. Y si no sabemos muy bien la energía que tiene, pues la incertidumbre del tiempo es muy pequeña. O sea que son dos cosas, dos conceptos como la posición y la velocidad. Luego, ¿qué pasa? Que si en el vacío la energía es cero exacto, pues no puede ser, porque no puede ser exacto, o sea, tendrá que haber fluctuaciones, y hay muchas fluctuaciones. Aparecen de la nada partículas muy rápidas que se llaman virtuales, que son partícula y antipartícula a la vez, y lo que hace es cogen energía, y si bajan energía vuelven a ser cero. En media será cero, pero en realidad hay mucha evolución ahí. O sea que, y esto es muy importante, porque por ejemplo dentro de un protón, ¿qué hay? Pues en principio 3 quarks, 2 quarks up y un quark down, pues ya está. Pero si sumas las masas de los quarks, te da solo un 20% de la masa del protón. ¿Y qué es el resto? Pues del vacío hay estas fluctuaciones donde aparecen y desaparecen gluones, que son de hecho lo que mantienen unidos los quarks. Y esto es un 80% de la masa del protón, o sea que el vacío pesa mucho. Pesa mucho, es la fluctuación cuántica del vacío, ¿no? Y estas partículas virtuales, si no me equivoco, un poco haré un inciso, me permito ese privilegio, ya que he puesto el despacho, la pizarra es de Xavi. Son las famosas partículas virtuales que aparecen y desaparecen en un límite de tiempo tan reducido que el profesor Stephen Hawking dijo que si aparecían cerca de un agujero negro y una de las partículas era capturada, pues entonces se generaría, la partícula virtual se convertiría en real. Sí, para la radiación de Hawking, la radiación de Hawking explicaría por qué hay radiación en el... y que a contrapartida del agujero negro pues compensaría esa masa perdiendo energía, ¿no? Y al final desaparecería. Y con billones de años el agujero negro desaparecería. Depende, ¿no? Que cuanto más pequeño, más rápido sería. Vale. Bueno, seguimos con Jonathan Sánchez, que pregunta: ¿se puede demostrar en el CER el entrelazamiento cuántico? ¿Cómo podría propagarse información a mayor velocidad que la luz? Vale, yo no soy un experto en entrelazamiento cuántico, ni mucho menos, y en el CERN no hay, que yo sepa, experimentos que hagan esto, pero bueno, se han hecho muchos experimentos, o sea, se ha demostrado ya de muchas veces, de muchas maneras. Una de las últimas era en Delft, donde hubo pues un experimento en una parte, en un sitio, donde se atrapó un electrón que tenía un spin. El spin es solo una manera de girar el electrón, para entenderlo, que tampoco es esto, pero bueno, imaginamos que gira de una manera. Y las partículas entrelazadas lo que nos dicen es que cuando se han producido un contacto tienen una propiedad que si uno está en spin girando de una manera, el otro tiene que estar girando de la manera opuesta, porque si no hay un problema de cuántica, que todos los electrones estarían en el mismo estado y no puede ser.
Hay un principio de exclusión de Pauli que dice no puede haber dos electrones exactamente con el mismo estado. Por lo tanto, si uno es de una manera, el otro será de manera contraria. La cuántica, en principio, no nos predice cómo será el electrón, o sea que no sabemos cómo va a ser esto. Por lo tanto, cuando tenemos atrapado en un cristal en un sitio y un cristal en otro sitio, si uno está girando de una manera, el otro girará automáticamente a la otra. Esto lo sabemos una vez lo medimos. O sea, cogemos uno, lo medimos y automáticamente el otro tiene que cambiar. Claro, uno dice, pues no podemos decirlo, o sea, si esto se mide en un momento concreto y el otro pasa a una distancia muy grande, imaginamos una parte del universo y la otra parte del universo, ¿cómo es posible que la partícula aquella que no está en contacto con la original cambie automáticamente? Y si cambia automáticamente es que ha habido algo que ha ido mucho más deprisa que la velocidad de la luz para estar en contacto, y esto es un problema. ¿Cómo se soluciona? Bueno, primero, se ha demostrado, sí, se coge unos dos cristales de estos separados 1,3 kilómetros y se mide que automáticamente, casi automáticamente, más rápido que la velocidad de la luz, cuando uno mide y si es hacia arriba, el otro es hacia abajo o al revés. ¿Vale? ¿Es esto pasar información más rápido que la velocidad de la luz? No. ¿Por qué? Porque no es lo que pasamos, no sabemos qué va a pasar. Yo no me puedo llevar esto a una parte del universo y llamo a la otra parte y decir, mira, ya tengo un código para pasarnos información súper rápido. Y yo le pongo up y tú me pones down. Sí, pero es que yo no sé si voy a poner up. Porque yo cuando mido, no sé si va a ser up o va a ser down. No sé, va hacia arriba o hacia abajo. Yo no lo puedo provocar. Si yo pudiese hacer esto, claro, nos poníamos de acuerdo y mira, yo cuando ponga esto, pues te estaré mandando un señal que tú tendrás abajo, pero es que a lo mejor me sale abajo y digo, ay, no, esto no es lo que quería decir. No es un código Morse. No podemos transmitir información en realidad con esto, pero sí que es en realidad un poco misterioso que esto suceda. Y de hecho, hace poco en el ICFO, en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, pues hicieron un experimento mundial que es la comprobación más fuerte que hay del entrelazamiento cuántico, donde hubo gente, pues a partir de jugar a videojuegos, pues generaban números aleatorios, esos números aleatorios junto con sus ordenadores cuánticos que tienen, pues hacían un generador aleatorio que era muy aleatorio y por lo tanto pues se veía que lo que estábamos viendo no era una coincidencia o no era una cosa que se podía explicar de otra manera como Einstein pretendía que se podría explicar. Esto va más allá de Einstein. Muy bien. Vale, la tercera es de un tal Jaume Zapata, candidato a que sea expulsado del grupo. Hay varias iniciativas para expulsarlo. Y bueno, es una cuestión que leí hace tiempo y es más como anécdota, ¿no? Que leí que es eso, de que no existen o no hay evidencia de neutrinos diestros. Todas las partículas tienen zurdos y diestros y tal, pero sé que a los físicos os gusta todo la simetría, ¿no? Que las cosas son simétricas, y en cambio con los neutrinos pues no hay esta evidencia, y no sé si es que no tiene nada que ver que sea simétrico o no el caso, pero ¿es así o no es así? Sí, es así. De hecho, los neutrinos son, que se dice left-handed, ¿vale? Que son zurdos, y los antineutrinos son right-handed. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos del spin es básicamente girar, y de hecho lo que hace bueno, os podéis imaginar que está girando hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Aunque ya sé que no es una cosa para entenderlo un poco. ¿Y qué pasa con esto? Pues resulta que la interacción débil viola lo que se dice la paridad. Esto fue una sorpresa, pero así, o sea, interacciona con los leptones left-handed, los que son zurdos, pero no con los right-handed. Los right-handed no interaccionan con parte de los bosones de la interacción débil, o sea, el W, hay dos bosones, que son el W y el Z. Pues el Z sí que se acopla a los right-handed, pero el W solo le gusta los left-handed. ¿Qué pasa con esto? Pues, ¿qué pasaría con los electrones, por ejemplo? Antes de ir a los neutrinos, los electrones, pues habrán electrones left-handed
que pueden producirse por un W, por ejemplo, y pues estarán girando de una manera. Lo que pasa es que podemos cambiar el sistema de referencia, y si cambiamos el sistema de referencia lo vamos a ver distinto. Por ejemplo, si yo voy por la autopista, bueno, primero, left-handed quiere decir mi mano izquierda, o sea que si yo me voy para allá, mis dedos marcan la dirección de giro. Right-handed, lo mismo, pero con la derecha. Si me voy para allá, mis dedos marcan dirección de giro, o sea que son direcciones opuestas. ¿Vale? Aunque vayan en la misma dirección, el giro es distinto porque es de la mano derecha o de la mano izquierda. Pero esto depende del sistema de referencia, porque nos imaginamos que vamos por una autopista y hay un camión de estos que con el cemento que está girando hacia un sentido, ¿no? O sea, si yo lo avanzo y yo estoy delante, este continúa girando en el mismo sentido. Pero desde mi punto de vista, yo voy a velocidad constante, es como si el camión se fuera de mí, ¿no? Si yo me centro en mí, si no hay ninguna referencia externa, es como si yo estuviese parado y el camión se va, porque cada vez lo veo más lejos. Pero sigue girando así. Luego, si se va, claro, antes iba así, estaba girando así. Pero cuando se va para allá. Pero continúa girando así, o sea, hemos cambiado de mano. ¿Vale? Una cosa que era así, ahora es así. Pues sigue girando en el mismo sentido, pero ahora se va para allá. O sea, que yo cambiando el sistema de referencia, yo yendo más rápido que el electrón, que es fácil, porque, bueno, fácil, o sea, el electrón no tiene por qué ir a la velocidad de la luz, ni mucho menos, pues yo puedo cambiar y verlo así. Pero con los neutrinos no podemos hacerlo porque la masa es muy pequeña, van casi a la velocidad de la luz, no podemos encontrar un sistema de referencia más rápido que ellos, por lo tanto, los neutrinos creados por el decaimiento de un W siempre serán, los neutrinos son left-handed, que se dice, y los antineutrinos son right-handed. Y dice, no hay un neutrino right-handed. Un neutrino right-handed, en principio, no existen porque no hay manera de crearlos, y los antineutrinos left-handed tampoco. ¿Vale? Se pueden encontrar y podría ser que existieran, sí, y se buscan, claro, y por eso también se habla de los neutrinos estériles, todo esto. O sea, muy bien. Pues nada, en principio hemos acabado todo lo que son las preguntas fuera del marco y ya hay toda una serie de preguntas que no entrarían dentro del ámbito que propusimos en el grupo, pero igualmente Xavi hará un poco repaso a ellas. O sea, sí, bueno, se ha preguntado sobre la paradoja de los gemelos entrelazados, tetraneutrones, supercuerdas, que se hacen muchas cosas, y también opinión de las supercuerdas, mi visualización del tiempo, agujeros negros, voz de Einstein, energía libre de Tesla. Yo todo esto no domino suficiente como para discutir, y rebatir y todo. Sé que hay mucha gente investigando cosas y por lo tanto, bueno, hay discusiones, pero casi ya algunas de ellas a nivel filosófico, ¿vale? Porque básicamente cada científico también tiene su teoría, y sobre todo los científicos teóricos, cada uno tiene su teoría, y esto es muy válido porque realmente necesitamos muchas teorías distintas. O sea, para explicar cosas del universo, a lo mejor otra aproximación es mejor que la que tenemos ahora, porque con la teoría de cuerdas, pues todo son las partículas que están vibrando como una cuerda, pues es bonito entenderlo así. Lo que pasa es que tenemos, bueno, en ciencia tenemos que tener muy claro que necesitamos la comprobación experimental. Y lo que pasa, por ejemplo, en teoría de cuerdas es que hay tantas posibilidades de explicarlo todos con teoría de cuerdas que no hay manera de encontrar una forma de decir, bueno, esta teoría es mejor que la otra. No sabemos ahora mismo. Esta teoría de cuerdas puede que sea la mejor, pero no sabemos, no nos va a predecir nada de momento, ¿vale? De momento que podamos experimentar ahora en nuestra energía. Por lo tanto, pues queda una teoría bonita, pero que no sabemos si es cierta o no, como otras teorías, como por ejemplo supersimetría, que por cierto es un ingrediente necesario para la teoría de cuerdas, y si no encontramos supersimetría vamos a tener un problema también. O sea que hay muchas cosas. Seguro que habrá gente pues que explicará por qué la supersimetría todavía no se ha encontrado y se encontrará más adelante. Hay muchas posibilidades, pero experimentalmente es complicado. O sea, en ciencia siempre tenemos que tener esto, ¿no? La imaginación, muy importante,
porque sin imaginación, pues como para entender la cuántica o la relatividad, y la experimentación. Y por lo tanto intentamos hacer predicciones que se puedan ir comprobando y experimentando. Y a partir de aquí, pues las revoluciones vienen a partir de cosas pequeñas que no se entienden, y a lo mejor pues ponen otra teoría que explica esto, y que en realidad no le damos importancia y nos cambia la visión del universo, gracias a que ya hay alguna teoría que está pensando en cosas así. Pero esta teoría tiene que englobar todas las predicciones que hay hasta ahora, y el modelo estándar es muy preciso, y es difícil, o cada vez hay más dificultad para otras teorías de explicarlo todo tan bien como lo explica el modelo estándar. Claro, queda un poco de eso ahí, ¿no? Que tenemos un modelo estándar, sabemos que eso funciona, igual que tenemos la mecánica cuántica por un lado, tenemos la teoría relativa por el otro, y el gran que es intentar unificar eso y que explique todo. Y ese es el camino que hay que seguir avanzando, y total, a ver... Mejorando los experimentos, y ahora con las ondas gravitacionales, y claro, hay muchas también cosas. dentro de la historia, pues estamos en pañales, como aquí dice, somos bebés, ¿no? Somos niños todavía. Quizá en cientos de años o milenios aquí se puede ir avanzando y ya está. Bueno, yo por nuestra parte darte las gracias, desde luego por todo el staff de Cosmos, Fabiana, Alberto, David, yo, y creo que hablo en el nombre de todos los miembros. Pues muchas gracias por tu tiempo, el previo que has dedicado ya en buscar todas las respuestas, el que has dedicado hoy, y esperamos seguir contando con tu colaboración. No sé, que vas súper ocupado. Gracias a vosotros por preguntar, y yo he hecho solo explicando lo que yo he vivido estos años, y puedo explicar, porque lo que va saliendo en el grupo es muy bueno, salen muchas aportaciones interesantes, y seguiré en el grupo siguiendo lo que estaré haciendo. De vez en cuando intentaré poner algo también yo, pero también muy ligado con muchas cosas, y por lo tanto es más difícil, pero evidentemente si hay más preguntas, adelante, no tengo problemas. Pues muy bien, pues nos seguiremos leyendo. Gracias a todos.